tardes. Bueno, vamos a ir comenzando. Nos ponemos en pie, vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones. Y nos encomendamos a la Virgen, Dios de Santa María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues comenzamos esta segunda sesión de la escatología. Veis, es un tema que tiene mucha tela que cortar, que es complejo y difícil, pero bueno, pues vamos terminándolo poco a poco y vamos pidiendo, como hemos pedido, la ayuda del Señor para que Él nos ilumine, que sea el que nos ilumine y nos ayude en este pequeño recorrido que estamos haciendo. Bueno, el otro día recordábamos una frase de Daniel, del teólogo, que decía lo siguiente, que el escatón, lo último, ¿os acordáis que dijimos que la palabra escatón significa último? Bueno, pues Daniel decía, lo último, el escatón, es una persona. Por tanto, tenemos que entenderlo todo desde la persona de Jesucristo resucitado. Por tanto, toda la escatología tendríamos que decir que es una parousología, o sea, un tratado sobre la segunda venida de Jesús. Esto lo vimos el otro día y dijimos, bueno, y para entenderlo bien, ¿qué hacemos? Pues para entenderlo bien, vamos a entenderlo a partir de la primera venida, porque como no tenemos otra referencia, tendremos que pensar, bueno, pues si la primera venida fue así, la segunda será lo mismo, pero en plenitud, más plenamente. Y por tanto, como os he puesto ahí, dijimos que la primera venida de Cristo fue un evento de vida, una historia de vida. Él trajo la vida, no solamente porque curó a los enfermos, resucitó a los muertos, sino porque de alguna manera les dio un sentido para vivir a las personas. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. ¿Lo recordáis? Bueno, pues eso fue lo primero que dijimos. En segundo lugar, dijimos que la primera venida de Jesús fue un evento de cumplimiento. Por tanto, muchas personas que veían a Jesús decían, finalmente, esto es lo que necesitábamos. O sea, esto es lo que yo estaba esperando en mi vida. Por tanto, la segunda venida tiene que ser eso, pero mucho más. El deseo más profundo de todo corazón. Y en tercer lugar, dijimos que la venida de Cristo fue también un juicio. En el sentido de que Él le puso nombre al bien y al mal. A la gente la cuestionaba. Cuando se encontraban con Él, la gente se preguntaba por su vida. Bueno, pues dijimos, al final tendrá que ser un juicio, pero no solamente un juicio a nivel personal, sino a nivel general, a nivel universal. Por tanto, la parusía, según lo que vimos el otro día, tiene que ser un evento de vida, vida en plenitud, vida a raudales, tiene que ser también una historia de cumplimiento. Realmente lo que deseábamos ahora se ha cumplido, y tiene que ser también una historia o un evento de juicio, igual que fue la primera. Y bueno, pues aquí nos quedamos. Entonces dijimos, vamos a entender toda la escatología desde aquí. Al hablar de la parusía como un evento de vida, vamos a hablar de la muerte y de la resurrección de los muertos. Eso es de lo que vamos a tratar hoy. El próximo día trataremos de la escatología como una historia de cumplimiento y por tanto vamos a hablar de ese cumplir los deseos de nuestro corazón, que es el cielo. Es el cielo. Y por último, el juicio final, porque si el evento de Cristo en la tierra fue un evento de juicio, cuando vuelva tendremos también que hablar del juicio universal y también hablaremos
del infierno. Bueno, pues eso es lo que dijimos el otro día. Es un poquito complicado, pero ánimo con esto porque yo creo que nos puede venir muy bien para entender incluso nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tenemos que verla siempre en la perspectiva de más allá de que Cristo tiene que venir, como decíamos el otro día, de los primeros cristianos. Vivían siempre con la tensión del Maranatá. Ven ya, ven ya, ven ya, ven Señor Jesús. Bueno, pues hemos dicho que la parusía se da recibir vida, no simplemente física, y a eso se le llama la resurrección de los muertos. Bueno, pues seguro que si pregunto aquí por este tema, seguro que tenemos un poquito de lío en la cabeza. Porque ¿cuándo vamos a resucitar? ¿Qué es resucitar? ¿Cómo voy a resucitar? Si el cuerpo está podrido, lo decíamos el otro día, aquí debajo de esta iglesia hay muchos muertos. Tú verás cómo estarán los cuerpos ya, ¿verdad? ¿Esos cuerpos van a resucitar? Bueno, pues eso es lo que nos vamos a plantear un poquito hoy. Recibir la vida y la resurrección de los muertos como la respuesta de Dios al tema crucial de nuestra vida, que es la muerte. Por tanto, para entender la resurrección de los muertos, tenemos que entender primero qué significa la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entender la respuesta. Si decimos que la respuesta es la resurrección de los muertos al tema de la muerte, lo primero que tenemos que pensar es qué significa en profundidad la muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, pues vamos a hacer como, en primer lugar, un análisis así a nivel sencillo, la vivencia que todos más o menos tenemos de la muerte. Lo primero de todo, la muerte está muy presente en nuestra vida. ¿Por qué? Primero, porque la vivimos como anticipo en la muerte de los seres queridos. Por tanto, cuando un ser querido nuestro muere, estamos viviendo anticipadamente nuestra propia muerte. Algo nuestro se nos va. Aquí tengo un libro de Olegario González de Cardenal que escribió teniendo en cuenta algo que le ocurrió a él, que fue la muerte de su madre. Y dice lo siguiente: unas pocas palabras definen el sentido de la existencia, y entre ellas se encuentra madre y muerte. Pero hay algo más contradictorio entre sí. Mientras un ser humano tiene madre viva, no cree que la muerte tenga poder último sobre él, porque la raíz de la vida lo sostiene. Mas cuando la madre muere, el fundamento mismo de nuestra realidad personal se conmueve. Y si el fundamento primero se deshace, quedará el fundamento último. Fijaos, hay varias palabras que definen la existencia. Dice, dos de ellas son madre y muerte, que son contradictorias porque la madre es la vida y la muerte es todo lo contrario. Dice, pero hasta que la madre no muere, uno no piensa que la muerte tenga poder sobre él. ¿Por qué? Porque la raíz de mi vida está viva. Pero los que habéis vivido ya la muerte de vuestra madre, sabéis que cuando la madre muere, la raíz de nuestra vida se tambalea. Se tambalea. Y dice, más cuando la madre muere, el fundamento mismo de nuestra realidad personal se conmueve. Y si el fundamento primero se deshace, quedará fundamento último, dice él. Por tanto, en la muerte de nuestros seres queridos, nosotros ya vivimos anticipadamente nuestra propia muerte. Son adelantos de nuestra propia muerte. Por otro lado, la muerte también la tenemos continuamente entre nosotros porque las células de nuestro cuerpo cada día se mueren. Van naciendo otras, pero mueren muchas. Cuando tomamos una decisión, de alguna manera es un evento de muerte. ¿Por qué? Pues porque tienes que dejar a un lado otras. Yo estoy en una rotonda, tomo una salida y si tiene 5 salidas, una me la dejo, una la cojo, pero las 5 me la dejo. Si tomo una determinación, el día antes de casarte, has renunciado a todas las mujeres del mundo, menos a una. O a todos los hombres del mundo, menos a una. Por tanto, la muerte continuamente está en nuestra vida. Y la muerte está en nuestra vida porque hace referencia a la pregunta por el sentido de la vida. Cualquier cosa que hacemos y queremos que tenga un sentido, de alguna manera por debajo se está planteando también, aunque no lo pensemos, la cuestión de la muerte. Porque estamos planteándonos el sentido de la vida. Por eso, como dice Olegario, hay pocas palabras que dicen y definen el sentido de la existencia, pero una de ellas es la palabra muerte. Y por eso tenemos también que pensar.
Bueno, pues a nivel nuestro, normal, de cómo lo vivimos, podríamos decir que la muerte tiene como un triple significado. Y vamos a poner una palabra para explicarla, y es la palabra línea. La palabra línea. En primer lugar, la muerte es una línea tipo stop. Una línea tipo stop. El fin de algo. Por eso, ante el cadáver de un ser querido, algo se nos remueve por dentro. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de alguna manera de que mi historia con esa persona se ha terminado. Por eso, la muerte es una línea tipo stop. Algo se para, y algunas veces se para de una manera demasiado brusca. Y tenemos ante el cadáver, ya os digo, de un ser querido, la sensación, la intuición de que nuestra historia con esa persona ya se ha terminado, y por eso nos duele tanto. Por tanto, tipo stop. Segundo, la línea de la meta. Por tanto, nuestra propia muerte es también la meta de nuestra vida, porque nos permite encontrar nuestra propia identidad. Es como el cierre de una vida. ¿Por qué no se canoniza a nadie mientras está vivo? Porque todavía no se ha muerto. Y como no se ha muerto, no se ha cerrado su vida. ¿Quién sabe lo que ha ocurrido en los últimos momentos, aunque fuese en el último segundo de su vida? Ha podido renegar de Dios, ha podido renegar de la vida, muchísimas cosas. Por tanto, la muerte es como el cierre. Lo que hace que ya podamos decir esta vida ha sido así o no ha sido así. Por eso ya os digo, en la Iglesia no se canoniza a nadie mientras esté vivo. Se canoniza a los muertos. Un santo, ¿no? Santa Teresa de Jesús, cuando murió, se la canoniza. ¿Por qué no se la canoniza antes? O Santa Emilia, que veo de las hermanas. Porque ya os digo, hasta el último momento, vete tú a saber lo que ha podido pasar en su vida. Aunque sea en el último segundo, ha podido renegar de Dios. Por tanto, podríamos decir que la muerte es una línea también de meta. Es llegar ya al cierre de la vida, pues también. Y después de la muerte de una persona, podemos preguntarnos entonces, ¿quién es esta persona? Y ahora puedo dar una respuesta completa. Porque una persona, ya os digo, ha podido ser muy cristiana y muy piadosa y en el último momento decir, reniego de Dios. Por tanto, no puedo preguntarme quién era una persona hasta que no ha muerto, hasta que se ha concluido su vida. Por tanto, tenemos la muerte como línea de stop, corte, brusco, la muerte como meta y la muerte también como frontera. Frontera. ¿Por qué? Porque establece un aquí y un allí. Es la frontera entre lo que conocemos y nuestra experiencia de vida y algo desconocido. Por eso, ante la muerte surgen tantas preguntas. ¿Por qué? Porque nos pone delante una frontera, como si vamos a cruzar a Marruecos, no nos dejan cruzar, y nos preguntamos, ¿y qué habrá? ¿Qué habrá allí al otro lado de esta valla? ¿Cómo será la vida de esta gente? ¿Cómo vivirán? ¿A qué se dedicarán? ¿Qué estilo de vida? Por eso se plantean tantas preguntas, porque no sabemos lo que hay. Y por eso también es tan distinta la respuesta de un creyente y la de un ateo. Lo que sabemos de nuestra vida y lo que queda en las preguntas. Además, a la hora de entender la muerte también tiene que ver mucho la cultura. Nosotros hemos interpretado la muerte dentro de nuestra cultura occidental, desde nuestras categorías, desde nuestras interpretaciones, desde la teología cristiana. Pero si uno se va a Zimbabue, pues a lo mejor le preguntan a los de Zimbabue y ven la muerte de un modo muy distinto. ¿Por qué? Porque además de esa muerte natural, podríamos decir, esa vivencia tan natural que tenemos todos la vivimos también desde lo que han sido las categorías que tenemos en la mente. Como nos han enseñado a vivirla, lo que nos han contado, claro. Y eso formatea, podríamos decir, nuestra manera de ver un evento que es un evento natural, porque las personas pues todo lo vivimos también desde las categorías culturales, religiosas, desde mi propia historia. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando vemos la muerte la vemos desde nuestra tradición. Le preguntas a un chino y la verá de un modo diferente, seguramente. Será lo mismo, pero su manera de interpretarla, de ponerle nombre, no será igual. Por tanto, si os dais cuenta, esto es lo que es la muerte, podríamos decir, a nivel fenomenológico, a nivel de la experiencia más inmediata que tenemos todos. Hace que se tambalee nuestra existencia, se nos adelanta continuamente, establece entre nosotros y algo que hay más allá un
confín, podríamos decir, una frontera, bueno, pues es nuestra experiencia como más elemental de la muerte. Y nosotros hemos interpretado la muerte desde dos modos diferentes, desde dos culturas. O sea, la cultura española, la cultura europea, es el cúmulo, o mejor dicho, la juxtaposición de dos cosas. La visión hebraica de la muerte, la judía, y la visión griega. Nosotros hemos hecho como una especie de pastiche, las hemos unido las dos, y es lo que conocemos todos como la historia del alma. Les voy a explicar ahora lo que es la historia del alma, que es lo que recoge nuestro catecismo. Y es un poco la fe que yo creo que más o menos tenemos. Por tanto, ante ese evento natural de la muerte, nosotros lo interpretamos desde unas categorías que son las nuestras, las de nuestra cultura, pero que no está tan claro de dónde vienen, porque vienen de dos sitios. Vienen del mundo judío, del mundo, bueno, más que judío, bíblico, y ahí la interpretación tiene que ver mucho con una palabra que es resurrección de los muertos, lo que tenemos en el credo. Pero es que también tenemos otros elementos que no son propiamente bíblicos, sino que vienen de una cultura con la que los primeros cristianos se confrontaron enseguida. Nada más nacer la Iglesia, sabéis que San Pablo viaja ya a Grecia, establece comunidades, y nosotros en nuestra manera de entender esto tenemos también ya elementos de la cultura griega. La palabra típica de esto es la palabra alma. Los judíos tienen muy poco en cuenta el alma. Nosotros tenemos en cuenta el alma casi más que la resurrección de los muertos, que es lo más propiamente bíblico. ¿Cómo entendemos esto? Pues hemos hecho, ya os digo, como una especie de pastiche. Aquí un poco hay no un totum revolutum, sino como una síntesis, y es lo que tenemos recogido en nuestro catecismo, que yo creo, me parece que es lo que vosotros entenderéis de lo que ocurre después de la muerte. En el número 997 dice el catecismo: ¿qué es resucitar? Y dice, fijaos, en la muerte, que es, dice, la separación del alma y del cuerpo, esto un judío nada, no lo veía así, es otra mentalidad que viene del mundo más bien griego. Bueno, pues en la muerte, que es la separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción porque se entierra y se pudre, mientras que su alma va al encuentro con Dios. En espera, que esto es lo que no nos acordamos nunca, de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en la omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Bueno, aquí dice cosas muy importantes que son nuestra fe, que yo no sé si lo sabemos. Cuando nos morimos, se rompe la unión de cuerpo y alma que es propia del ser humano. El cuerpo se corrompe, como es obvio, pero el alma vive. Y dice, el alma ya va al encuentro con Dios. Incluso dice el catecismo que hay como una especie de juicio particular, juicio de mi vida. Y yo ya puedo disfrutar de un tipo de gloria o de la gloria, no de algún tipo, sino de la gloria. Puedo caer en la condena o puedo estar en un tiempo de entrada en la vida eterna como una antesala, que es el purgatorio. Por eso nosotros celebramos ya la gloria de los santos, por ejemplo. Pero esto es lo que se nos olvida en espera. Estamos en espera de la resurrección de los muertos, de que nuestro cuerpo se vuelva a unir a nuestra alma. Y esto es lo que dice el catecismo. Esto lo soléis tener en cuenta cuando pensáis en la muerte, el tema de que estamos todavía en espera, nuestros difuntos que están en espera de volver a reunir cuerpo y alma en la resurrección universal. Pues yo creo que no. Pensamos en las almas que están en el cielo, en el purgatorio y en el infierno, pero muy poca gente se plantea que están todavía en lo que la Iglesia se ha llamado, que es un poco problemático, pero que se llama así, que es el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Que esto vaya sonando. El estado en que se encuentran las almas en espera de la resurrección. Porque ni los santos plenamente son ellos mismos todavía, podríamos decir, de alguna manera un poco imprecisa, ni los que están en el purgatorio ni en el infierno, porque les falta algo fundamental. ¿Qué les falta? Su cuerpo. Porque el cuerpo es una parte fundamental del ser humano. O sea, en mi cuerpo está mi historia también. En mi cuerpo
cuerpo están las arrugas de mi vida, de los llantos que he tenido, de las risas, de los sufrimientos. En mi cuerpo está mi historia también, mi cuerpo es parte de mí. Ahora, esto lo que tenéis que entenderlo de una manera crasa, podríamos decir, de que bueno, se va a abrir aquí la tumba que hay debajo de mí, y va a salir el muerto y va a vivir exactamente con la carne y los músculos. No, eso no es. ¿Cómo entenderlo? Pues yo no sé si lo voy a saber explicar porque es un misterio. Yo tampoco lo sé exactamente. San Pablo, si leéis la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, os da algunas claves. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues lo que sí que os quería decir es que en estos temas que van más allá de lo que nosotros podemos comprender, porque no tenemos experiencia, y el Señor sabrá cómo lo hace, siempre hablamos en imágenes, en metáforas. ¿Qué es una metáfora? Una palabra que se coge de nuestro mundo y se aplica a otro mundo. Por ejemplo, Dios es un juez. Dios es un juez es una metáfora. ¿Por qué? Porque Dios no es un juez, Dios es Dios. Pero como yo quiero explicar su justicia, ¿qué hago? Cojo una palabra humana, que es la del juez, la que administra justicia, y se la aplico a una realidad que no le pertenece, que es Dios. ¿Para qué? Para poder hablar, para poder entenderme, porque si no de Dios no podría decir absolutamente nada. Por tanto, en estas realidades hablamos de metáforas. Y ya sabéis que las metáforas no son algo que luego se pueda tomar y hacer un croquis y describirlo todo precisamente. Son intuiciones, o más allá que intuiciones, pero no son descriptivas tampoco. O sea, no podemos coger y hacer un mapa conceptual de una metáfora. No, no. La metáfora me expresa una realidad como puede, porque es una realidad que va más allá. Así que, cuidado con esto. Tanto resurrección de los muertos, como la inmortalidad del alma, como el estado intermedio, son metáforas. Son maneras de decir un misterio que va más allá de nuestra comprensión, pero que en el fondo de esa metáfora hay unos puntos que son claros, que vienen de la revelación que nos ha revelado Jesús. ¿Cómo lo veis? Un poco difícil, ¿verdad? Es un poco complicado, pero bueno. Lo que dice la Iglesia, y a mí, hombre, con que os supieseis esto, casi me conformaba, pero vamos a profundizar más. La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Cuando yo me muero, el cuerpo está ahí corrupto, mi alma entra en la vida de Dios, pero mi alma no soy yo. Mi alma es, podríamos decir, una parte, un componente de mí, pero le falta algo importante, que es el cuerpo. Algunos teólogos hablan de la corporalidad, para decir, hombre, los mismos huesos y la misma carne, no, porque eso se ha corrompido, eso no puede ser. Pero es algo de material que ha sido mi propia historia. No sé cómo expresarlo, la verdad, no lo sé. Vamos a intentar verlo, porque es que ya os digo que esto de la historia del alma, que es esto que os he contado, es un poco tonto, un revolutum entre dos cosas. La metáfora de la resurrección de los muertos y la metáfora de la inmortalidad del alma, que es más de los griegos, pero que aquí se nos acopló también por nuestra historia, porque la Iglesia ha tenido mucha relación con el mundo griego. Bueno, ¿cómo lo entiende la Biblia? ¿Cuál es la concepción más hebraica? La resurrección de los muertos. Pues mirad, los hebreos, y eso lo podéis ver en el Antiguo Testamento, en la Biblia, ellos pensaban que cuando alguien se muere, no piensan en esto del alma, sino que pensaban que va a un lugar que se llama el Seol. ¿Lo habéis escuchado, el Seol? El Seol. El Seol es el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. ¿Y qué es el Seol? Pues por decir que algo queda del ser humano, pero es algo mínimo que no es el ser humano. El lugar de los muertos, el Seol, es donde viven las sombras. Personas sin identidad, sin rostro. ¿Por qué? Porque en el Seol no está Dios. Y sabéis que la vida para el Antiguo Testamento es poder alabar a Dios. Por eso dice el Salmo de Isaías 38, 18. Pues en el Seol nadie te alaba, ni se te expresa. Y el Salmo 6, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en ese sepulcro? Por tanto, el Seol es el lugar donde no está Dios y por tanto tampoco hay realmente vida, porque la vida es alabar a Dios. Entonces, ¿qué hay allí? Sombras, personas sin identidad, sin rostro. Bueno, pues la idea de la resurrección de los muertos tiene que ver mucho con la idea del Seol. Si el Seol es este lugar donde ya no hay identidad, somos como sombras vagas,
La respuesta de Dios es la resurrección de los muertos. La medicina, podríamos decir. ¿Por qué? Porque los hebreos empiezan a meter en crisis esto del Seol. ¿Por qué? Porque dicen, puede ser que exista, si Dios es omnipotente, un lugar donde Él no está. Claro, si es el lugar donde Dios no está porque no hay vida, si Dios es, Yahvé es el que es, no puede haber un lugar donde Yahvé no tenga su presencia, donde no se le alabe. Y esto les hace entrar en crisis. ¿Es posible que el Creador no sea el Señor de todo? Esto es muy interesante de pensarlo. Si en el Seol, también muy interesante, todos son sombras y no está Dios, entonces son todos iguales. Da lo mismo que haya sido bueno, que haya sido malo, que esa era la idea primitiva que tenían. Todos van al Seol, allí no está Dios y ya está. Es lo mismo, yo creo, no sé, a lo mejor me equivoco, que lo que dice la gente, alguna gente. Te echan al hoyo y se terminó. Eso era lo que pensaban en resumidas cuentas los hebreos hasta que empiezan a entender mejor a Dios. Y dicen, bueno, que si Dios es el creador, Dios está en todo, la muerte no se le puede resistir. Si el amor de Dios es verdad, lo que os digo yo mucho en los entierros, el amor de Dios tiene que llegar más allá, porque Dios es todopoderoso. Entonces dicen, bueno, en el Seol está Yahvé. Y como está Yahvé, para él no pueden ser todos iguales, porque entonces el que ha vivido la ley es igual que el impío que no ha vivido la ley. No puede ser. Y entonces empiezan a hacer una evolución de la idea del Seol. Y dicen, no, lo que pasa es que Dios, si realmente es todopoderoso, entra en el Seol y saca a los justos. Y los justos ahora van a otro lugar que se llama el seno de Abraham, que es un lugar para los justos. ¿Y quién se queda en el Seol? Los que han sido malos, para que me entendáis. Y el Seol poco a poco se va transformando, ¿a qué os suena eso? Al infierno. El Seol se va transformando en una especie de infierno, lo que entendemos nosotros por infierno en lugar de los condenados. Y el Seol va transformándose, el Seol del seno de Abraham en algo parecido al cielo. Bueno, pues esta es la visión que tienen los hebreos. Por tanto, ahí veis que no hay nada de alma ni nada de eso. La espiritualidad de Jesús viene de aquí, de este mundo, porque él era hebreo, él era judío, y la idea de la resurrección Jesús la comparte. Piensa que los muertos tienen que resucitar. Acordaos de aquella trampa que le ponen los saduceos, que eran los sacerdotes del templo, que no creían en la resurrección, y le dicen, bueno, Jesús, pues entonces, según nuestra costumbre, como si un hombre se muere, la mujer tiene que pasar al hermano, en la ley del levirato de los judíos, pues imagínate que hay un hombre que se muere, la mujer se casa con su hermano, se vuelve a morir el hermano, se casa con otro hasta 7. Dice, y cuando esté allí, ¿de quién va a ser mujer si se ha casado con 7? ¿Verdad? Y entonces Jesús les dice, la resurrección existe. Y además dejad de tonterías porque en la resurrección no hay hombre ni mujer, no hay casamiento, ¿no? Como tal, no existe el matrimonio. Eso tendríamos que explicarlo, pero bueno, eso como lo dice Jesús así para contestarle a los saduceos. Bueno, pues la iglesia antigua que bebe de aquí dice, pues si Jesús realmente es el que es, está vivo, ha resucitado, todo lo que el Antiguo Testamento soñaba se ha cumplido. De manera que si Él ha resucitado, todos los que estamos unidos a Él por el bautismo, como nos injertan así en Él, ¿no? Como los sarmientos, tenemos que correr su misma suerte. Y por tanto, si Él ha resucitado, Él es el que ha cumplido todo el cumplimiento, podríamos decir, de todo lo que el Antiguo Testamento soñaba. Nosotros tenemos que resucitar con Él. Y de ahí nace la resurrección de los muertos. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando venga Él, ¿no? Cuando venga. Ya os digo, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de este tema. Y tiene un capítulo porque a los primeros cristianos de la época de San Pablo, esto ya les costaba. Así que si os cuesta, no os preocupéis, que a mí también me cuesta. Y a San Pablo no le costaba, pero a los cristianos de sus comunidades sí le costaba. Y por eso San Pablo escribe el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, explicando un poquito el tema de la resurrección de los muertos. Porque ya tenían los primeros cristianos dificultad con este tema. Bueno, pues aquí hemos visto algo muy importante de esto de la resurrección. La resurrección de los muertos tiene que ver
con la resurrección de Cristo. O sea, nosotros resucitamos porque Él ha resucitado, porque Él ha vencido la muerte y nosotros, al estar unidos a Él, somos su cuerpo místico, tenemos que tener la misma suerte que ha tenido. Por tanto, ahora veis que esto de la resurrección de los muertos es una solución, la solución del mundo bíblico a todo lo que significa la muerte que ya hemos visto antes, esto del confín entre una vida y otra, el final de una vida, etcétera, etcétera. ¿Qué os digo yo más de esto? Bueno, pues que entonces si el ser humano realmente somos un ser histórico que viene de un sitio y va a otro, la muerte es el peor enemigo porque nos corta, ¿no? Nos corta. Bueno, pues Jesús ha vencido la muerte, pero no solamente para cada uno de nosotros, sino que le da solución también a lo que podríamos decir que es la muerte de cada uno de los individuos que va haciendo que la historia muera. O sea, cuando nosotros, con nuestra propia historia, vamos muriendo, el mundo va muriendo, la historia va muriendo. Bueno, pues Jesús es la respuesta no solamente a mi propia muerte, sino a la muerte de todos. Y por tanto, a la muerte de la historia. O sea, podríamos decir a nivel global, es la respuesta de la muerte. ¿Y cómo entiende la Iglesia la resurrección de los muertos? También se le llama la resurrección del cuerpo. Porque aunque no va a ser la carne y la sangre que yo ahora mismo estoy tocando en mi mano, por ejemplo, pero sí que tiene materia. Ese cuerpo tiene que tener materia porque el cuerpo siempre es material. Por eso también se le llama resurrección de la carne. En el credo que rezamos los domingos, aquí que rezamos en corto, decimos resurrección de la carne. Por tanto, se le puede llamar resurrección de los muertos, resurrección del cuerpo y resurrección de la carne. Esta vida nueva que nace de la derrota de la muerte es una vida ya sin muerte, una vida diversa que conlleva el cuerpo nuevo. Y San Pablo habla de cuerpos espirituales y cuerpos carnales. Dice, el cuerpo carnal se muere, pero ese es un cuerpo como lleno, podríamos decir, de espíritu, un cuerpo diferente, dice San Pablo. ¿Qué más? Esta resurrección de los muertos conllevará también, porque no solamente de cada uno de nosotros, un mundo nuevo, con un resplandor nuevo. Es un evento único, o sea, ocurrirá cuando hemos dicho que tiene que ocurrir la resurrección, en la parusía. No, porque si Jesús trajo vida en esta tierra, traerá vida también al final. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues ahí está el problema. Y mientras tanto, mientras que llega la resurrección, ¿qué ocurre? Porque la gente que ya se ha muerto y no ha resucitado, ¿qué ocurre? Pues ahí está, ¿no? Hemos dicho, el catecismo lo dice así muy simplemente, pues ya están disfrutando de la gloria o de la condena, pero les espera todavía de que su cuerpo viva y por tanto de alguna manera incompletos. Eso es lo que dice el catecismo. ¿Esto lo sabíais? No, ¿verdad? Vosotros pensabais pues, como pensamos muchas veces. El alma ya está, ¿no? Bueno, pues esto es la fe de la Iglesia, esto no me lo estoy inventando, esto es el catecismo, la Biblia, la fe de los primeros cristianos, etc. ¿Y qué va a pasar mientras tanto? Bueno, algunos teólogos lo que han venido a decir, se han querido cargar esto del estado intermedio y dicen, mira, no, la resurrección ocurre en el momento que cada uno muere. Y ya está. ¿Por qué? Porque como allí no hay tiempo, pues no es que vaya a ser un evento que va a ocurrir al final de los tiempos, es que en mi propia muerte yo ya entro en la eternidad y ya mi cuerpo de alguna manera resucita. Pero esa explicación queda un poco y nunca la he aceptado. Porque entonces, ¿cómo explican los cuerpos que están enterrados, por ejemplo? ¿No? Entonces no lo podemos entender así. Bueno, por tanto, la visión hebrea, la visión de la Biblia es Seol, lugar de sombras, donde no hay nada, poco a poco entra en crisis, empiezan a pensar que Yahvé también tiene que estar ahí porque si no, no es Dios, y Dios tiene que estar en todos sitios, y entonces empiezan a decir, bueno, pues es que Dios lo que hace es que saca del Seol a los justos, y eso es la resurrección. Más o menos, no sé si me explico, porque es un poco complicado. Pero, en esto que os he leído, del catecismo, que ya como la conclusión, también se habla de alma. ¿Y qué hacemos con el alma? ¿De dónde ha salido? Porque en el mundo, ya os digo, en el mundo hebreo sí aparece, pero no es fundamental la historia del alma. Bueno, pues el alma, ¿de dónde viene? Pues mirad, viene del mundo griego, del mundo griego.
Porque los griegos siempre tienen una idea, y es que algo después de la muerte tiene que sobrevivir. Hay algo del ser humano que no es material y que sobrevive. Y a eso le han puesto la palabra alma. Esto lo hemos cogido los cristianos por contacto con esta cultura y lo hemos metido dentro de nuestra fe en la resurrección, como haciendo, ya os digo, como un pastiche. Entonces, ¿esto es dogmático al 100%? ¿Esto hay que creérselo así al 100%? Pues hombre, hay que creerlo, pero ya os digo, como estamos hablando de metáforas, hay que ir al fondo de lo que nos quieren decir. Por tanto, los teólogos, ¿qué es lo que hacen? Intentar pensar esto para poder explicarlo lo mejor posible. Y si nos vamos al dogma, que al final tiene que ser la clave para un teólogo y para una persona que quiera pensar, es muy poquito lo que se dice sobre estos temas. Sobre la muerte, sobre la resurrección y sobre el alma. Y a partir de ahí los teólogos intentan explicarlo del mejor modo posible. Ya os digo, esto de la historia del alma es un modo de explicarlo con mucha tradición detrás, muy avalado por el catecismo, que es un documento muy importante, pero hay que entenderlo bien. Ya os digo, es una manera de decirlo. ¿Por qué? Porque es que si hablamos de tiempo, entre mi muerte y la resurrección existe la vida eterna, no hay tiempo. Entonces, ¿cómo hablar del tiempo? ¿No? Cuando hablamos de las indulgencias parciales, ¿no? Antiguamente, sobre todo, que decían, si rezas 3 Padres Nuestros, 50 días menos en el purgatorio. Y uno dice, pues en el purgatorio no hay tiempo. Otra cosa es que me digan que eso produce que te acerques más a Dios y se adelante un poquito, podríamos decir, ese abrazo eterno. Pero es que en el purgatorio no hay tiempo, ¿cómo te vas a adelantar 50 días de purgatorio? No son maneras de explicarlo, porque nosotros no podemos pensar de otra manera que no sea temporalmente, porque somos seres temporales. Pues, ¿qué es lo que dice el magisterio, el dogma de la Iglesia sobre estos temas? Muy poquito, para que veáis que esto todavía tiene que pensarse mucho. Dice lo siguiente, de la muerte, ¿qué dice? Que la muerte y el pecado están muy unidos. Y que a esto de la muerte responde Dios con la resurrección. Nada más que eso. Que la muerte, tal y como la vivimos, es fruto del pecado. Entonces podéis decirme, y antes de pecar, si no hubiera habido pecado, no habría habido muerte. Esto es una cosa que se preguntan los teólogos. Sí que habría habido muerte porque nosotros somos temporales, nunca nos hizo Dios eternos como Él, pero quizás sería un tránsito mucho más feliz que lo que es. Por tanto, toda esa tragedia, todo ese dolor, toda la enfermedad, todo ese arrancárnosla, porque la vida no la arrancan, normalmente muy pocas personas van a la muerte entregando su vida, los más santos sí, pero normalmente siempre tienen algo que nos arranca, ¿no? Ya sabéis que hasta el cristiano más piadoso no quiere morirse. Eso es fruto del pecado. Eso es lo que nos dice la Iglesia. La Iglesia nos dice que la muerte tiene que ver con el pecado, sobre todo en la tragedia de cómo la vivimos. Porque, hombre, seguramente que si no hubiera habido pecado, aunque eso no ha ocurrido nunca, podría haber habido muerte. Pues sí, seguramente sí, pero no tendría ese grado de tragedia que tiene de arrancarnos la vida. Sería un paso hacia la vida ya eterna, ¿no? Pues ya está. Eso es lo único que dice sobre la muerte de la Iglesia. En el concilio de Orange, en el concilio de Trento, etc. Y sobre la resurrección de los muertos, ¿qué dice? Por tanto, cuando se empiecen a decir imágenes, que se levantan los muertos, que no sé qué, son maneras de explicarlo, propias de un tipo de lenguaje que es el apocalíptico, que se expresa así. Pero ya. ¿Qué dice el dogma de la Iglesia? Pues lo siguiente, que la resurrección va a ocurrir en la parusía. ¿Qué dijimos que era la parusía? La segunda venida de Cristo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahí, en ese momento? Que es un evento único, o sea, que no es que yo en mi muerte ya resucito con mi cuerpo, no. Que la resurrección va a ser universal, van a resucitar los buenos y los malos. Pero van a resucitar para lo mismo. Los buenos para la gloria, los malos, entre comillas, no los malos, porque no es la palabra, los condenados para la condena. Y que va a conllevar una identidad corpórea, que voy a resucitar con mi cuerpo. Eso sí lo dice el dogma de la Iglesia. Igual que el sepulcro de Cristo estaba vacío y resucitó con su cuerpo, yo tengo que resucitar con mi cuerpo. Ahora ya bien, os digo, no hay que entender esto como la materia exactamente que yo tengo así tocándome. ¿Sabéis por qué? Porque dentro de 20 años la materia que yo estoy tocando de mi mano no va a ser la misma.
¿Por qué? Porque las células del cuerpo se renuevan cada no sé cuántos años y la materia que alguien podría tocar de mí ya no va a ser la misma. Por tanto, hay algo que permanece en nosotros que hace que yo siga siendo yo dentro de 20 años, pero la materia no es la misma. ¿Me entendéis? Porque todas las células han cambiado. Bueno, por ahí tenemos una pista de qué será eso que resucite. No lo sabemos, pero va a ser algo que no es propiamente la materia grasa, la carne esta que estoy tocando, que se pudre. Pero sí sabemos que hay algo en el ser humano que permanece y que dentro de 20 años, si me veis, diréis, este es Ángel, pero la carne que yo toqué de Ángel, de su mano, hace 20 años, no es la misma que estoy tocando ahora, ni mucho menos, porque ha cambiado todas las células. Bueno, ahí hay una pista que nos da la naturaleza, pero que tengo que resucitar con mi cuerpo. Y por último, ¿qué nos dice del alma? Pues del alma dice muy poco. La Iglesia, porque ya os digo, es algo que se ha utilizado para explicar y que viene de un mundo diferente al mundo bíblico. Pero sí nos dice en un documento de 1979, explicando algunas cuestiones de escatología, dice lo siguiente, fijaos, que esto yo creo que es importante. Dice, después de la muerte subsiste un elemento espiritual, porque como nosotros somos espíritu también, eso no puede morir, subsiste. Y dice, le podemos llamar alma, le podemos llamar el yo humano, e incluso le podríamos llamar la persona. La persona, en lo más profundo que es en esa dimensión que no es solamente material, no muere, porque no puede morir. Y que es un yo consciente, o sea que entiende, y volente, con voluntad. Y para explicar, dice ese documento, esto, pues la Iglesia ha utilizado una palabra que es tradicional y que ya va más allá de la filosofía, que es la palabra alma. Y le llama a esa palabra alma verbal instrumento. ¿Qué significa eso? Pues un instrumento para expresar una realidad que va más allá de nuestro entendimiento, pero que le podríamos llamar también de otra manera. O sea, no es un dogma hablar del alma. El alma es un verbal instrumento, o sea, una manera de nombrar, porque hay que ponerle un nombre, eso que sobrevive, que subsiste después de la muerte, y que es el yo humano en su parte no material, consciente, por eso las almas son conscientes, las almas, por decirlo de alguna manera, y volente, con voluntad. Y mucho más no podemos decir. Es que hay algunas personas que dicen, no, eso del alma es igual de dogmático que la resurrección. No, porque el alma es una palabra que viene de la filosofía, que se ha popularizado y que la Iglesia lo único que dice es que la utiliza pues para nombrar una realidad que está ahí. Ya está. ¿De acuerdo? Y es muy difícil, ya os digo, de entender esto, pero eso es lo que nos dice la Iglesia. Eso subsiste en espera de que ocurra la parusía y ocurra la resurrección de los muertos. Ya sabéis que cuando Cristo muere, el Evangelio de San Mateo, dice San Mateo que hubo un terremoto y muchas tumbas de los justos se abrieron y salieron los muertos. Dice el Evangelio de San Mateo, lo habéis leído en la Pasión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que con la muerte de Cristo ya se ha inaugurado la resurrección. Cristo ha vencido la muerte y eso que tiene que ocurrir un día ya se adelanta. Porque Cristo ya ha empezado lo que tiene que ocurrir un día ya en plenitud. ¿Y qué más podemos decir de todo esto? Pues yo tampoco quiero liar mucho, ¿vale? Y una pregunta que sí que algunos nos hacemos y algunas veces se han hecho es, bueno, entonces, como decían los judíos, Dios saca a los muertos del Seol y los que están condenados ahí se quedan y ya está. ¿Para quién va a ser la resurrección? Ya lo he dicho antes, ¿no? ¿Para los justos o para todos? Bueno, pues la fe de la Iglesia nos dice, basándose en algunos textos, aunque hay algunos que son contradictorios, pero nos dice, por ejemplo, basándose en Mateo 25, recordáis el otro día lo del juicio final, Jesús en el último día llamará a los de su derecha y a los de su izquierda, ¿no? Por tanto, Dios nos llamará a la vida, será la última llamada que nos hará en la vida, nos hizo la llamada a la existencia, nos llama continuamente a crecer, a cambiar de vida y un día hará la última llamada para cada uno de nosotros. Pero como nosotros responderemos desde nuestra propia historia, y esa propia historia ya se ha quedado sellada el día de mi muerte, porque hemos dicho que es el cierre de una vida, yo resucitaré con lo que ha sido mi vida. Si mi vida ha sido una negación de Dios,
pues será una negación de Dios eternamente. Si ha sido un sí a Dios, pues será un sí a Dios eternamente. Por tanto, resucitarán todos sí, los justos y los injustos, porque resucitaremos ante esa llamada de Cristo, pues con lo que ha sido una historia. Ya está. Una historia de apertura a Dios o de cerrazón a Dios. Y otra cosa que la tendríamos que explicar más en el tema del infierno, pero que ya os la voy adelantando, es la idea muy antigua en la Iglesia y que algunos han sido condenados por ella, vamos, no condenados ellos sino estas ideas, que es la idea de la apocatástasis. ¿Qué es la apocatástasis? Porque algunos dicen, bueno, al final, lo que piensa mucha gente, al final Dios va a hacer como un arreglillo y ya está, y al final salva a todos. Resucitan todos los buenos y los malos, pero al final, pues ya está, todos a la gloria y al mundo nuevo, a la nueva Jerusalén, y ya está, y al cielo. Y la Iglesia siempre negó eso. ¿Por qué negó eso? Porque decir eso es que al final Dios no tiene en cuenta nuestra historia. No se toma en serio nuestra libertad, sino que dice, venga, que me da igual lo que hayas hecho, para adentro, a la gloria, y ya está. Y eso es lo que piensa mucha gente. Bueno, pero si al final Dios... Bueno, eso lo veremos porque hay que explicarlo muy matizadamente, lo del infierno y todo eso, ya veréis que nos tiene que quitar un poco la idea de un Dios terrible, no es eso, ni mucho menos, pero es cierto que Dios se toma en serio nuestra libertad. Y eso hay que tenerlo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, lo de la apocatástasis, por lo menos entendida en el sentido radical de que Dios al final, bueno, hace, ¿cómo se dice?, borrón y cuenta nueva y todo para adentro, dándole igual lo que hayan hecho en su vida, tampoco es verdad. ¿De acuerdo? Pues hoy el tema es que era muy complicado. Yo me he tirado de horas dándole vueltas a esto, estos días, porque es muy difícil de explicar. Pero así como resumen, para que se os quede, ya terminamos. Bueno, quedan 10 minutos, pero bueno, tampoco es cuestión aquí de que vuestras neuronas y las mías estallen. Para explicarlo así sencillamente, hoy nos hemos centrado en la metáfora de la parusía, de la venida de Jesús como vida, como evento de vida. Jesús trajo vida a este mundo, pues tiene que traer vida en plenitud cuando vuelva. Por tanto, él tiene que responder a la pregunta más acuciante de la historia de las personas, que es la muerte. La muerte, quien diga que no le atañe es mentira. Primero, porque te vas a morir, pero segundo, porque la estamos viviendo continuamente en la muerte de nuestros seres queridos, lo de la madre, que os decía, ¿no?, de Olegario, de Olegario González de Cardenal, en las decisiones que tomamos, en las enfermedades, en los disgustos. De alguna manera vamos ya un poquito pregustando nuestra muerte, la cruz de cada día. Dios tiene una respuesta. La respuesta es que Él nos dará la vida porque Él ha vencido con su resurrección. Y eso nosotros lo hemos sintetizado en una metáfora, que es la metáfora de la historia del alma. Yo me muero, se separa el alma del cuerpo, el alma va con Dios y el cuerpo se queda ahí, en espera de la resurrección universal que va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Pero yo he querido también que sepáis de dónde viene esto, porque ya os he dicho que esto de la historia del alma es la unión de dos mundos muy diferentes que difícilmente se pueden unir como lo hemos unido nosotros. Yo creo que de alguna manera un poquito simplificando de más. El mundo hebreo, que tiene una concepción de que los muertos se mueren y punto al principio, que luego Dios, si Dios es Dios, tiene que entrar en ese mundo de los muertos y responder de alguna manera, y por tanto la resurrección les dará la vida, y a los que no, pues se quedarán ahí en esa guerra que le llama el Evangelio, ¿no?, en ese Seol, que poco a poco va nos va dando lugar a lo que se llamaría nuestro infierno, ¿no? ¿Vale? Y ya está, el tema de la alma y eso nada. Los griegos, ¿qué piensan? Que algo de nosotros subsiste, que es el espíritu, la parte espiritual nuestra, que es el alma, y eso está ahí, y ya está. Pero los griegos no creen en la resurrección de los muertos, sino que queda nuestro espíritu, que en el fondo es lo más verdadero. Platón, ¿no? Platón, que es el cuerpo, la cárcel del alma. Esto se ha metido mucho también, como veis, en nuestra tradición, de manera que Santa Teresa dice, ¿no?, en vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, ¿quién me librará de esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida?, dice Santa Teresa. Eso no es cristiano, ¿eh? Entendiéndolo desde la mística de Santa Teresa, de que ella lo que quiere decir es que tiene ganas de ir con Dios, pues sí, pero no es cristiano, porque el cuerpo no es la cárcel del alma, el cuerpo es yo, soy yo. El cuerpo es mi persona igual que el alma, exactamente lo mismo.
Y ahí fijaos que también nace la dignidad del cuerpo. Claro, en esta concepción platónica de que el alma es realmente lo que importa y el cuerpo no, el cuerpo da igual, por eso me flagelo, me hago daño, no lo cuido. Pero eso nunca ha sido el cristianismo auténtico, ¿eh? El cristianismo dice que mi cuerpo es mi persona y lo ha creado Dios y lo tengo que cuidar, lo tengo que querer. Yo creo que por ahí nos podemos entrar incluso hasta los jóvenes con el tema de la sexualidad, ¿no? Cuando estamos viendo hoy en día tanta obscenidad, tantas aberraciones a nivel sexual, lo que dice San Pablo a los Corintios, que también les pasaba, así que no hay nada nuevo bajo el sol, es que eres templo del Espíritu Santo, es que tu cuerpo tiene una dignidad tan grande que no es para que te manoseen por ahí, es que no es para que te entregues de cualquier manera por ahí como si fueses un objeto, es que eres una persona con una dignidad muy grande y mira si es grande que hasta el Espíritu Santo habita en ti. ¿Tú te piensas que te puedes dar por ahí de cualquier manera a cualquiera? No. Pues la moral cristiana de la sexualidad se basa en la dignidad del cuerpo, no en que Dios te castigue porque haces una cosa mala a nivel sexual, no. Es que tu cuerpo no se merece eso. Tú no te mereces eso. No te mereces ser un objeto, no te mereces ser un objeto de cambio que me manosea y voy de uno a otro o de una a otra. ¿Me entendéis? La dignidad del cuerpo. Mi cuerpo tiene que vivir. Por tanto, aunque yo a Santa Teresa la quiero mucho y la tengo en un pedestal, pero en eso no tiene razón. No es la cárcel del alma, el cuerpo. No, el cuerpo soy yo. Es tan yo como mi alma. Igual. Y luego, pues lo que hemos dicho, ya os digo, no creen en la resurrección de los muertos. Bueno, esto con el tiempo, la cultura cristiana, que era hebrea en principio, o viene del mundo hebreo, empieza a vivir en contextos griegos y esto se juntan las dos cosas. Y nos viene muy bien para explicar una cosa que sí que es verdad que no necesitamos, como hemos dicho. La palabra alma la necesitamos para explicar qué pasa mientras que yo me muero. Esto los hebreos no se lo plantean ni siquiera, los judíos, y la resurrección. Si yo sé que tengo que resucitar el día que Cristo vuelva, mientras tanto, ¿qué pasa? Y entonces nos viene muy bien la palabra alma. Pues es que hay algo de mí que no puede morir porque es espíritu, y entonces subsiste. Le puedes llamar alma, le puedes llamar persona, le puedes llamar yo, en espera de ser plenamente yo de nuevo en la resurrección. Como veis, no me he metido en el tema de qué tipo de cuerpo, porque eso no lo sé, la verdad, que no puedo decir mucho. San Pablo pone un ejemplo en 1 Corintios 15. Dice, a ver, en esto del cuerpo hay como dos tipos de cuerpos, el cuerpo carnal y el cuerpo espiritual. Dice, y pone un ejemplo. Cuando uno siembra una semilla, la semilla se pudre en la tierra, dice, pero nace algo nuevo, ¿me explica? Y dice, la semilla era la persona, ese cuerpo primero se ha podrido, pero de eso ha nacido una realidad nueva que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Me entendéis? Es lo mismo porque es esa semilla, es el ADN de esa semilla, de ahí no ha salido un melocotón, ha salido una espiga porque la semilla era de espiga. Pero fíjate qué diferencia hay entre la espiga y la semilla. Y de hecho la semilla, si tú te pones a escarbar, sacas la espiga y ya no está. Pero ha nacido algo nuevo. Bueno, ese es el ejemplo que pone San Pablo para dar así como una especie de intuición vaga de por dónde puede ir la resurrección. Pero ya me entendéis, es una cosa que como nadie hemos tenido la experiencia todavía, pues no lo sabemos. A lo mejor un día cuando estamos aquí nos veamos en la resurrección de los muertos, digamos, pues es más fácil que lo que tú dijiste. Lo podrías haber explicado más fácil, pero como yo no lo sé explicar de otra manera, pues os lo explico así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para que veáis que todo esto tiene mucha amiga y fijaos en un punto del catecismo, lo que hemos sacado, ¿verdad? De 5 líneas del catecismo. De todas maneras, sí que os recomiendo, si lo queréis leer en casa porque se entiende muy bien, este tema en el catecismo, en el número 992 en adelante, tenéis, así a nivel sencillito, sin meterse en tanto problema, la resurrección de Cristo y la nuestra. ¿Y cómo están muy relacionadas? Nosotros renacemos, resucitamos por Cristo. A partir del 995 tenéis cómo se entiende la resurrección en la Biblia, cómo resucitan los muertos, qué resucita, quién, cómo, cuándo, ¿vale? Pues ahí tenéis una serie de puntos que os pueden ayudar y para eso está el catecismo, para leerlo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a mí sí que me gustaría que me preguntéis alguna cosa en estos 3 minutos
faltan, que no dé vergüenza, porque mira, aquí estamos casi todos al mismo nivel porque pues esto es un misterio. Entonces, pues alguna perplejidad tenéis, algo que digáis, esto no sé por dónde cogerlo de lo que he dicho, o esto cómo va a ser, no sé, si tenéis alguna pregunta, algo que me queráis. A ver, Mercedes, ¿quieres el micrófono? No, pues dilo fuerte. No se oye. Hay que llevarle el micrófono. Hay que mirar cuando la resurrección de Cristo en distintas veces de las que se aparece a las primeras mujeres, a los apóstoles. Y hay una cosa cuando me estás hablando, porque yo lo he reflexionado eso muchas veces. Vamos a ver, Cristo ellos no lo conocen. Nos dice, lo reconocieron al partir del pan. Entonces eso, esa parte del Evangelio, sí nos da, a mí por lo menos, una clave de lo que estabas hablando. La resurrección evidentemente no era el Cristo que habían enterrado. Sí. La fe de esas primeras mujeres, que unas sí creen este es el Señor y así se van corriendo a decirlo, y no todas vieron como, bueno, como diciéndolo, lo sabes tú mejor, como o sea, no dicen, uy, es el Señor en el Sí, primer sí, momento. muy bien dicho. Sí, porque Mercedes. Sí, muy bien, porque además eso se me ha quedado que no lo he dicho, pero vamos. Os he dicho que en la resurrección de Jesús se ve lo del cuerpo muy claramente porque la tumba está vacía, pero lo que ha dicho Mercedes, no lo conocen. Por tanto, es el mismo cuerpo, pero no es el mismo cuerpo. ¿Vale? Porque lo ve la gente, hombre, que está por toda la vida contigo, que el Señor no te conoce. Los discípulos de Maús eran discípulos suyos, no lo conocen. De hecho, están con las puertas cerradas, y eso existe mucho en el Evangelio, y Jesús se hace presente en medio de ellos. ¿Qué quiere decir el Evangelio con las puertas cerradas? Pues que Jesús se hace presente no entrando por la puerta. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no es el cuerpo, aunque ya no está en la tumba, pero no es exactamente ese cuerpo. ¿Me entendéis? Entonces, en la misma resurrección de Jesús vemos que es el mismo, pero no es el mismo. Es un cuerpo, como dice San Pablo, glorificado, un cuerpo lleno de gloria, un cuerpo espiritual, y no podemos decir mucho más. Pero muy buena apreciación, Mercedes, porque ciertamente, además, se me ha olvidado decirlo, eso. Claro, que la de Jesús ya se ve. ¿Alguna más? A ver, Angélica. Al hilo, hablo alto. Cuando escuchas a veces testimonios en la tele de gente que ve la luz al final del túnel, que se siente muy cerca del cielo, ¿cómo interpretar ese tipo de situaciones o percepciones que la gente en un momento determinado de su vida, por una situación dolorosa, vive? ¿Cómo encajarlas dentro de lo que hemos estado viendo hoy? Pues sí, muy fácil, muy fácil. Yo le doy mucho crédito a eso, fijaos, porque hay mucha gente la que lo dice, ¿no? ¿Os acordáis de ese libro que hubo, yo no me acuerdo cómo se llama, de este niño, ¿no? Estadounidense, que casi estuvo al punto de morirse y bueno, lo curaron, tenía una apendicitis ya con peritonitis muy grave y tal, y lo curaron, seguro. Y entonces, cuando el niño ya empezó a vivir su vida normal, empezó a hablarle a su padre de lo que había visto. Claro, era un niño tan pequeño que decía, ese niño, ¿dónde ha aprendido eso? Y empezó a hablarle a sus padres pues, de todo lo que había vivido al otro lado. Y entonces empezó a hablar pues, de Jesús, de que había visto a Jesús, y sus padres, claro, pues alucinaban porque decían, este niño tan pequeño, ¿dónde ha aprendido eso? Era la experiencia que había tenido en la muerte, porque no se murió. Estuvo ahí en el límite. Lo que dice Angelines, pues sí, es el yo que subsiste. Esto tiene una explicación sencilla relativamente. Es el yo que subsiste, el alma, que le hemos llamado, es consciente, hemos dicho, y es volente, tiene voluntad. Por tanto, ¿por qué no puede tener, en algunos casos, porque Dios se lo conceda, una experiencia de poder ver incluso esta vida, lo que se deja aquí, ¿no? Como este niño? O incluso ver un poco la antesala del cielo y el Señor darle otra oportunidad. Es que no sabemos. Pero no es tan difícil, ¿por qué? Pues porque si realmente subsiste algo consciente, pues puede tener experiencias. Claro. ¿Cómo encajarlo? Pues sí, es el yo, es el alma que está ahí, que todavía pues eso tiene experiencias. Y
Y es verdad que es muy curioso que muchas personas cuentan lo mismo, ¿no? Como una paz grande, una luz al fondo del túnel. Bueno, para el infierno se nos va a venir muy bien para tener más esperanza en la salvación, ¿no? Porque a lo mejor hay como una especie de tiempo que es ya la misma muerte, pero no es la muerte ya del final del todo cerrada, donde a lo mejor Dios, quién sabe, si nos planteará ahí un poco nuestra vida y casi no le podemos decir que no. Esta es una de las esperanzas que podemos tener ante el tema del infierno, ¿no? Es decir, si en ese tipo de experiencias Dios te plantea tu vida de alguna manera, tú le podrás decir que no. Pues a lo mejor no. Bueno, le podrás decir que no, pero sí que si ves ya lo que es el cielo, lo que ha sido tu vida, ¿cómo no te vas a arrepentir? Teniéndolo ya delante. Y hay gente que dice, pues oye, es una esperanza que tenemos frente al infierno, ¿no? No es ya después de la muerte, es que es la misma muerte, porque la muerte ya cierra la vida. Y lo que se haya hecho hasta ese momento no se puede cambiar. Pero quién sabe si la muerte no es un momento así tan brusco, sino que es algo ahí con las fronteras un poco sin delimitar del todo, ¿no? Puede ser, también. Pero no lo sabemos. Pero mucha gente lo cuenta, ¿eh? Y no creo que todos mientan o sean alucinaciones. No sabemos. Yo quería decir que para mí el alma es, no sé si mi ignorancia o no sé cómo decirlo, es muy importante. Sí, claro. Porque dentro de mí existe, me hace ver el bien y el mal, y a la hora de la muerte, no sé, es como un respiro que me va a llevar a Jesús, y Él me va a coger con cariño y no me da tanto miedo a la muerte, por eso. Claro que no nos tiene que dar miedo porque Dios da la respuesta a la muerte, ¿no? Que es la vida eterna. Claro. No nos tiene que dar miedo. Nos tiene que dar miedo a ver porque somos humanos y la experiencia es la que os he dicho al principio. Pero sabes que vas a llegar a Sí. Dios, a Cristo, que te va a coger. Pero fijaos que María, los santos han llorado la muerte de sus seres queridos también, y ellos tenían fe. Por eso. Sí, sí. Y de que recordará nosotras. Eso es. Y eso menos en la resurrección de los muertos y en el juicio final. Pero es muy importante, ¿eh? Porque ahí salimos todavía concretos cuando nos muramos. Bueno, pues ya está. Pues lo que sí os doy la oportunidad de que quien quiera mandarme, porque de vergüenza, mandarme alguna pregunta, me la puede mandar por WhatsApp o escribirme al correo y luego la contesto de aquí la semana que viene sin decir nombres, sin decir el nombre. Bueno, nos quedan dos. Ánimo, no desanimén porque esto es duro, pero nos va a ayudar mucho cuando veáis el conjunto. Veréis cómo salir de otra manera. Va a ser que, hombre, que seamos expertos, porque 4 sesiones. Pero ya vemos las cosas, entendemos un poquito mejor todo este tema. Nos queda el próximo día la vida eterna como cumplimiento, y ahí hablaremos del cielo y del purgatorio, ¿no? Finalmente ya ha ocurrido lo que yo deseaba. Y la última, veremos el juicio y veremos también el tema del infierno. ¿De acuerdo? El tema del infierno. Bueno, pues que paséis buena noche, que descanséis.